esta sesión hoy es un poquito de continuidad de alguna manera con la que tuvimos el mes anterior, porque vamos a hablar también de planificación compartida de la atención. Y en esta ocasión, pues vamos a tener a dos ponentes de lujo, deberían ser tres, pero por desgracia, pues otra persona no ha podido unirse. Ahora nos contarán ellos el trabajo que ha hecho ella y tal. Así que nada, os presento a Benjamín Herreros y a Beatriz Sánchez. Beatriz es médico de medicina interna en el Hospital de Alcorcón y Benjamín Herreros también era médico de medicina interna en el Hospital de Alcorcón, pero ahora es compañero de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, donde es profesor titular. Y aparte de esto, bueno, pues tiene un largo recorrido en el mundo de la bioética que seguro que todos conocéis, porque es director del Instituto Francisco Vallés, director del Máster de Bioética de la Fundación Ortega Marañón, y tantas otras cosas que no voy a contar, porque si no, podríamos estar toda la tarde solo con el currículum de Benja, que además es buen amigo. Así que nada, lo que nos van a hablar, como os comentaba, es un programa, digamos, de aplicación de la planificación compartida, por tanto, no desde un punto de vista más teórico, como hemos analizado en alguna otra ocasión, sino pues muy de la realidad, ¿no?, de aplicación a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Y ahora ellos nos explicarán. Así que nada, muchísimas gracias por querer compartir esto y por contarnos en esta sesión, que por cierto debería haberse producido el año pasado, pero bueno, pues dio la casualidad de que fue el gran apagón y nos quedamos sin esta sesión. Así que bueno, pues por fin la tenemos aquí. Así que mil gracias, Beatriz, mil gracias, Benjamín, por estar aquí. Y también para Lidia Mower, que no ha podido estar con nosotros y que está programado. Así que nada, tenéis la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Lidia, por la presentación. Veo muchas caras amigas, o sea que hola a todos de nuevo. Efectivamente, yo sé que aquí en el seminario se han trabajado varias ocasiones las decisiones relacionadas con la planificación de decisiones. Y hoy lo que vamos a hacer, fundamentalmente, Beatriz y yo, más Beatriz que yo voy a contextualizar un poquito al principio, en unos breves minutos, el estudio que hemos hecho, y realmente va a ser Beatriz, y van a haberlo hecho efectivamente, como dice Lidia, Beatriz y Lidia Mower, pero Lidia no ha podido porque trabaja de tarde al final y va a hacerlo Beatriz. Bueno, pues vamos a contaros los resultados y una breve interpretación que damos de estos resultados de un programa que hemos aplicado de planificación de decisiones a pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Por contextualizar, como os decía, el estudio, hace ya, pasa el tiempo ahora revisando un poquito las fechas para hacer esta presentación. En 2005 ya empezamos a trabajar en su momento con lo que eran los documentos de instrucciones previas, testamento vital o como les queramos llamar. Hicimos varios trabajos en su momento, tanto con pacientes, estudios multicéntricos, como también con profesionales sanitarios. Uno de ellos, pues el último estudio que hicimos con profesionales sanitarios fue un FIS, un estudio del ISCI, que fue del 2013, lo hicimos del 2013 al 15, y ahí fue a través de metodología cualitativa con grupos focales para ver un poquito qué problemas estaba habiendo con los famosos documentos de instrucciones previas, de su falta realmente de impacto real, el problema que había con su operatividad y luego el hecho de que fueran documentos estáticos, y eso de interpretar la autonomía de forma estática en un documento hecho previamente, pues es muy problemática a todas luces, que es algo que todos conocéis. Bueno, pues a raíz de aquello, pues de forma natural, tanto por estos trabajos como por todo lo que se estaba publicando y se estaba haciendo, pues surgió la posibilidad de intentar profundizar en eso de aplicar de forma diferida, y no solamente diferida, pero de aplicar la autonomía con los pacientes, pues trabajar más en programas de planificación. Aquí hay gente que lleva tiempo haciéndolo, he visto que está Javier Júdez, entre otros, de los que estáis aquí, y el programa lo aplicamos, como vamos a ver ahora, a una patología en la cual al final pues la conocíamos nosotros como es la insuficiencia cardíaca avanzada. Tanto Beatriz como yo somos internistas y trabajamos en una consulta con pacientes con insuficiencia cardíaca, en una consulta monográfica,
pensamos que era un escenario muy propicio. ¿Por qué? Pues porque es un escenario, la insuficiencia cardíaca avanzada, que nos permite prever escenarios futuros, que tienes una relación de alguna forma prolongada en el tiempo con el paciente, más allá de que es una enfermedad que cuando está muy avanzada tiene mal pronóstico y tal, pero te permite un conocimiento del paciente, explorar, por tanto, ciertas cuestiones que no tienen que ver solamente con los hechos, sino que tienen que ver también con los valores. Y, por tanto, ya digo, pues nos pareció un escenario muy propicio la insuficiencia cardíaca avanzada. Y el objetivo de este estudio, porque para, de alguna forma, hacer algo que no aportase nada, que no aportase valor, desde el punto de vista, vamos a decir, del conocimiento, pues no nos hubiéramos metido, ¿no? Lo que quisimos explorar es si realmente los programas de planificación ayudan a que los pacientes decidan más. De alguna forma potencian o respetan o hacen que realmente sean más autónomos o que se aplique más su autonomía. Nos resultaba muy difícil esto de medir la autonomía de los pacientes. ¿Cómo medimos realmente si el paciente antes y después de hacer este programa de planificación es, más que sea más autónomo, se está respetando más su autonomía y realmente se está llevando a cabo todo esto que lo tenemos en un ámbito más teórico? Después de hacer una revisión sobre el tema, encontramos varios test validados, ninguno específicamente para lo que estábamos trabajando, porque eso ya sabéis que es prácticamente imposible, pero sí que de este test va a hablarlo Beatriz, va a explicarlo ella. Encontramos un test, el test PAM, que de alguna forma sirve para medir o mide fundamentalmente la participación, la implicación de los pacientes en la toma de decisiones, y nos parecía que de forma derivada, junto con algún otro parámetro, que luego después lo podrá comentar si acaso Beatriz, nos parecía que podía ser útil para ver si se respetaba más, después de aplicar la planificación, la autonomía, la voluntad de los pacientes. Junto a ello, otra cosa que decíamos, hicimos una especie de cuestionario sobre los deseos concretos de los pacientes e igualmente vimos al final si se respetaban o no en base a ese cuestionario. Bueno, pedimos permiso, los autores eran de Países Bajos, le pedimos permiso, simplemente nos pidieron que a la hora de hacer una futura publicación pues que lo nombrásemos y que les pasásemos los resultados del estudio, cosa que evidentemente se ha hecho. Y bueno, pues ahora vamos a mostrar este estudio que, como aunque lo comentará Beatriz, tiene una limitación de inicio, y es que el FIS lo pedimos, este segundo FIS que pedimos fue al ISCE, al Carlos III, lo pedimos en el 18, para empezarlo, nos lo concedieron en el 18 para empezar en el 19. Empezamos en el 19, consultas monográficas de insuficiencia cardíaca en distintos hospitales, que lo explicará Beatriz, y aparece la pandemia. La pandemia corta toda la dinámica de seguimiento de consultas de insuficiencia cardíaca en los pacientes que tiene este seguimiento crónico, y nos obligó, esto lo justificamos, lo explicamos al FIS, y etcétera. Yo creo que no fuimos el único estudio financiado por el Carlos III que tuvo que hacer esto, y tuvimos que retomarlo en el 21, de manera que tuvimos ahí un retraso claro en el estudio, y que, bueno, ya veremos luego un poco después esto cómo ha podido repercutir a los resultados. La cosa es que al final empezamos el 21 realmente con el estudio, lo hicimos durante en total más o menos 2 años, y bueno, yo creo que va a explicar mejor Beatriz que yo ya lo que es la metodología y el resultado. La metodología la publicamos, el protocolo de investigación, porque es un ensayo clínico, se publicó en su momento, y los resultados justo hoy, yo creo que lo comentará Beatriz, de los artículos ya con los resultados. Hay un artículo que hemos enviado para publicar los resultados principales, que todavía estamos esperando respuesta, y algún otro ya por fin justo hoy nos han comunicado que sí, que se aceptaba el artículo. De manera que fuera de eso, este va a ser realmente el primer foro donde vamos a explicar estos resultados. Y yo creo que con esta introducción, Beatriz, pues te paso la palabra para que tú ya expliques el estudio y los resultados y esa interpretación inicial que hemos dado a los resultados. Bueno, pues muchas gracias, Benjamín. Creo que me oís todos bien, no hay problema. Voy a compartir la pantalla, ¿vale?, para comenzar la presentación. Y bueno, gracias por la invitación, lo primero. Y vamos a ver si fuera todo bien. Aquí. Aquí. Vale. A ver. Bien.
Podéis ver la pantalla, ¿verdad? No. La ¿No? vemos, pero en No. formato de ver todas las ¿Ahora? diapositivas. ¿Ahora sí? No. Yo sí la veo. No sé si los demás la estáis Sí, yo viendo. también. Yo sí la veo también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí. Vale, pues comienzo. Bueno, quería empezar la presentación pues con este vídeo, ¿no? De este fragmento de la película de Amar la vida, que nos refleja muy bien a veces donde en el día a día nos centramos y se nos olvidan pues otros aspectos a comentar y a valorar con nuestros pacientes. Os dejo un momentín con la película. Perdonad, ¿vosotros lo veis bien? Yo no veo nada. Veo una B y una S mayúsculas en la pantalla y punto. No sé si... Beatriz, Lo que no, Yo no se tampoco. oye, ¿no? Sí, tenemos algún problemilla con esto. Algunos lo ven, otros no, no se oye, en fin. La pantalla. Pero ¿a mí me oís? A ti sí. Sí, sí. Y la pantalla, bien, voy a hacer otra cosa. Bajo un segundín. ¿Y esta diapositiva la podéis ver todos? Sí. ¿Sí? Sí. Si no pasamos del vídeo no pasa nada. Sí. Bueno, en el vídeo de alguna forma se muestra, ¿no? Cómo es una paciente en tratamiento oncológico. Los médicos estamos, ¿no? Nos centramos mucho en el tratamiento, en el pronóstico, pero no nos paramos a preguntarle a los pacientes qué es lo que quieren llegado un momento, ¿no? Y de tal forma, pues bueno, que nació este estudio, como ha introducido Benja, pues para evaluar qué eficacia, cómo afectaba, digamos, a los pacientes, pues un programa de planificación anticipada de decisiones, en nuestro caso concreto en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues porque somos internistas y además también pues era una patología que conocemos bien, nos hemos dedicado durante mucho tiempo a ella y eran pues escenarios fácilmente predecibles. Bien, el primer objetivo que tuvimos pues, en este estudio fue evaluar esa eficacia de esa implementación de ese programa de planificación en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Como ya ha comentado Benja, utilizamos el test de PAM para poder medir este primer objetivo y nosotros encontramos este estudio y utilizamos este test por el primer motivo, pues porque definía y medía bien la activación del paciente, ¿no? Del conocimiento, de sus habilidades y de la confianza pues, para la gestión en temas de salud. En segundo lugar, porque evalúa el progreso del paciente, tiene una alta validez y fiabilidad, tiene una forma corta validada que luego veremos de 13 preguntas, que es eficiente en estudios clínicos, y por último, pues porque permite un análisis predictivo, vincularía el nivel de activación con comportamientos de salud y de decisiones. El test de PAM, ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos de las preguntas que incluye, pero de alguna forma, digamos que se repartirían esas 13 preguntas en 4 áreas. En primer lugar, responsabilidad personal y actitud activa ante la salud del paciente, de tal forma que, por ejemplo, se pregunta, en última instancia, ¿yo soy responsable de velar por mi salud? También se abordan conocimiento y comprensión de la salud y de los tratamientos,
Por ejemplo, una de las preguntas que se realiza es: ¿sé para qué sirven los medicamentos que me están recetando? En tercer lugar, se abordaría capacidad para interactuar con el sistema sanitario y toma de decisiones. Se preguntan pues si estoy convencido de que puedo decidir si debo ir al médico o si puedo tratar un problema de salud yo mismo. Y en última instancia, se abordan cuestiones de autogestión y mantenimiento de hábitos saludables. Por ejemplo, se pregunta en la última de las preguntas: ¿estoy convencido de que puedo seguir comiendo bien y haciendo ejercicio aunque se altere mi estilo de vida, incluso en periodos de estrés? Bien, las distintas opciones de respuesta a cada una de las 13 preguntas teníamos que podían estar en total desacuerdo y por lo tanto obtenían un punto, o bien estar en totalmente de acuerdo y se obtenían 5 puntos. De esta forma, hay una escala, una puntuación bruta, desde 13 puntos hasta 65 puntos, y hacía que los pacientes, en función de esa puntuación, tuviesen, digamos, 4 etapas o, digamos, niveles, lo vamos a llamar de activación. La primera etapa o etapa 1 era un paciente pasivo que no se involucraba en su salud. En la etapa 2 reconocía la importancia pero carecía de confianza en la toma de decisiones. En la etapa 3 toma la acción pero no de una forma consistente. Y en la etapa 4 maneja activamente su salud incluso en situaciones de estrés. En cuanto a los objetivos secundarios, quisimos evaluar cómo impactaba el programa en la calidad de vida de nuestros pacientes, cómo afectaba, bueno, también lo que sería en su calidad o proceso de la muerte, cómo afectaba esto al cuidador del paciente, no solo enferma, siempre en la consulta no decimos no solo hay un enfermo, sino que también enferma la familia con muchas de las patologías, ¿no? Y especialmente la insuficiencia cardíaca. Y queríamos saber cuál era el grado de satisfacción de los pacientes una vez finalizado el programa. Para el primer objetivo utilizamos el test de Minnesota, que es un test que mide calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca. En el segundo de los casos utilizamos un cuestionario de calidad de morir y proceso de la muerte. En cuanto para evaluar el impacto sobre el cuidador se utilizó el cuestionario de Zarit y en última instancia se elaboró un cuestionario de satisfacción para el programa. Ha sido un ensayo multicéntrico donde inicialmente se comenzó con 4 hospitales. Comenzamos el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón junto con el Ramón y Cajal, la Princesa y el Hospital Universitario Clínico San Carlos. Ya ha comentado Benjamín el problema que tuvimos, ¿no? El estudio se comenzó justo previo a la pandemia y el reclutamiento pues ha sido algo difícil, de tal forma que este fue el inicio de los 4 centros, pero por problemas de reclutamiento estos 2 últimos, tanto Clínico San Carlos como la Princesa, abandonaron el estudio e incluimos otros 2 hospitales, el 12 de octubre, y 2 centros de enfermedad cardiovascular de Liverpool. Bueno, esto es una foto de todo el equipo investigador, pero decir que desde el inicio del estudio han participado muchísimas más personas en su elaboración, en todo lo que ha sido el diseño y el proceso del mismo. Bien, la población de estudio fueron pacientes que acudieran a nuestra consulta de insuficiencia cardíaca de medicina interna. Los criterios de inclusión, por lo tanto, eran pacientes que cumplían criterios diagnósticos de Framingham y insuficiencia cardíaca, que estuvieron en estadios Cs o Ds de la clasificación americana de insuficiencia cardíaca. Son pacientes con insuficiencia cardíaca, por lo tanto, avanzada, que tuviesen una plena capacidad para decidir al inicio del estudio y, por lo tanto, pues que tuviesen la capacidad de firmar el consentimiento informado. Como criterios de exclusión, uno de los test que pasábamos al inicio era el Mini-Mental, para valorar si los pacientes tenían deterioro cognitivo o no. Todos aquellos pacientes por debajo de 27 en un inicio se excluyeron, pero como he dicho anteriormente, uno de los problemas que nos encontramos era la dificultad de reclutamiento, de tal forma que hicimos una enmienda al proyecto y bajamos, digamos, ese umbral de puntuación, de tal forma que pacientes ya con 24 puntos en el Mini-Mental podían incluirse dentro del estudio. Todo paciente que tuviese una enfermedad que afectase a su calidad de vida iba a ser excluido, de tal forma que pacientes con un ictus que tuviesen un déficit importante residual, pacientes con insuficiencia cardíaca en fase prediálisis casi terminal, cirrosis child-CES, obesidades extremas, hemoglobinas por debajo de 8, arteriopatías periféricas, enfermedad tiroidea o suprarrenal significativa
pacientes con un SAO severo y con un proceso neoplásico cuya supervivencia fuese menor a 2 años eran excluidos del proceso, y todos aquellos pacientes pues, que no quisiesen firmar el consentimiento informado no se incluían en el mismo. Bien, bueno, nos ayudó una estadística y bueno, utilizamos el estudio, el artículo del test de PAM para poder realizar el cálculo del tamaño muestral que necesitábamos. Se estimó el tamaño muestral, pues asumiendo una potencia del 80% con un nivel de confianza del 95% para detectar una diferencia estandarizada de al menos un 0,5. Eso suponía unos 128, 130 pacientes en su totalidad, de tal forma que si los dividíamos en cada uno de los hospitales, digamos que la N objetivo hubiese sido de 35 pacientes. La aleatorización fue una aleatorización simple estratificada a través de un programa informático. El programa nos daba una serie de números de 1 al 35 que se incluían en distintos sobres cerrados y que dábamos a cada uno de los hospitales, de tal forma que a medida que el paciente era incluido en el estudio, se abría el sobre y nos decía si el paciente iba a ser incluido en el grupo control o bien en el grupo intervención. Las distintas fases del estudio fueron las siguientes. Nos dedicamos 3 meses a documentación y formación del equipo investigador, una primera fase de aproximadamente 1 año de aleatorización y primera fase de cuestionarios, una segunda fase con una aplicación propia del programa, en tercer lugar un segundo pase de cuestionarios que ahora explicaré un poquito con más detalle, y en último lugar que sería pues, el análisis de todos los resultados. Bien, el estudio empezó con una necesidad, es decir, nuestro objetivo hubiese sido llegar a unos 128, 130 pacientes. Este es el esquema. Si hubiese... ¿Qué? No sé si hay algún micrófono abierto. Para Hacienda es eso. Bueno, continúo. Bien, la población de estudio, como decíamos, era de 128 pacientes, 130. Al inicio del estudio lo que hicimos fue recoger datos clínicos, epidemiológicos y socioculturales y realizamos 3 cuestionarios, tanto el grupo control como el grupo intervención. Los cuestionarios fueron el test de PAM para medir eficacia, el test de Minnesota para medir calidad de vida y el cuestionario de Zarit para medir carga del cuidador. Aplicamos posteriormente lo que sería en esta fase el programa a todos aquellos pacientes que formaban parte del grupo intervención, y el grupo control seguía, digamos, sus consultas convencionales en cada una de las consultas de insuficiencia cardíaca, al igual que el grupo intervención. Y al año volvíamos a realizar una recogida de datos tanto clínicos, epidemiológicos como socioculturales. De nuevo, tanto al grupo control como al grupo intervención se les pasaba el test de PAM, el test de Minnesota como el cuestionario de Zarit, y además en el grupo intervención realizábamos el test de satisfacción y una comprobación de deseos del paciente. Es decir, lo que quisimos comprobar es que los deseos o voluntades expresadas durante el programa habían sido respetados, posteriormente, ¿no? Siempre dándose el escenario clínico. Y además a todas aquellas familias cuyos familiares habían fallecido, también se realizó un cuestionario del morir y del proceso de la muerte. Bien, de tal forma que los resultados del estudio son los siguientes. Conseguimos reclutar 67 pacientes. Tuvimos, ya les he comentado, ¿no?, que un importante problema en el poder reclutar para el estudio. Hubo 29 pacientes que se fueron al grupo de intervención, el 43,3% de la muestra, y 38 al grupo control, un 56,7%. Bien, al final del estudio, es decir, al año del seguimiento, tuvimos unas 20 pérdidas. 8 porque no quisieron continuar en el estudio, 5 por fallecimiento, 4 porque tuvimos datos incompletos, es decir, no tenemos todos los datos de cada uno de los ítems que aborda cada uno de los cuestionarios, de tal forma que a la hora de poder analizar los resultados esos cuestionarios se pierden, y otros 3 por diferentes motivos. De tal forma que al final del estudio tenemos 47 pacientes con sus datos a poder analizar.
Bien, las características de nuestros pacientes son los siguientes. Casi un poquito menos de la mitad pertenecen a nuestra consulta del Hospital Fundación de Alcorcón, y el siguiente en mayor reclutamiento ha sido el 12 de octubre. El 56%, un poquito más, 57% son varones, un 43% mujeres, con una edad media de unos 8 años. Un índice de Charlson aproximadamente de 4, es una carga moderada de enfermedad. El 55% tenía una FEI por encima del 50%. El siguiente, menos del 35%, en torno a un 28-29%. La mayoría de ellos eran pacientes independientes o bien tenían una dependencia parcial. El 41%, el propio paciente era el cuidador principal, mientras que el 60% aproximadamente sí que tenían un cuidador, bien que fuese su pareja, hijos o bien que hubiesen contratado algún cuidador en domicilio. Bien, y vamos a ver a continuación, en nuestro objetivo principal, ¿no? Cómo impactó en la eficacia de toma de decisiones de nuestros pacientes. Hay que recordar, ¿no?, que el test de PAM dividía a los pacientes en 4 niveles. El menos, digamos, capaz o menos activo a la hora de tomar decisiones sobre su salud es en la etapa 1, hasta la etapa 4, que sería el paciente que tuviese mayor capacidad de toma de decisiones. A la izquierda tenemos los resultados del test de PAM al inicio del estudio, y a la derecha, una vez al año, digamos, del estudio, una vez que ya habíamos aplicado el programa de decisiones. Vemos que en el grupo de intervención, los pacientes que tenían mayor capacidad, digamos, de decisión o que eran más activos a la hora de tomar decisiones, pasaron de ser de un 59,3% una vez aplicado el programa a un 64,3%. En el grupo control, de un 70,3% pasaron a un 79,4%, pero si comparamos, ¿no?, es decir, tanto en el grupo control como en el grupo intervención se produce esa mejoría, y si comparamos entre grupo control y grupo intervención, pues tenemos un efecto paradójico, es decir, parece que el grupo control toma mejor o es más activo a la hora de tomar decisiones que el grupo de intervención, una vez que nosotros habíamos ya realizado la planificación de decisiones. Nos planteamos por qué había ocurrido esto, ¿no?, cuando nosotros nos hubiésemos esperado todo lo contrario, es decir, que hubiesen sido pacientes que tuviesen más capacidad para tomar, o que hubiesen sido, digamos, más activos en esta toma de decisiones. Bueno, pues por un lado, una de las ideas que tenemos es que hemos tenido un efecto no deseado del programa. Puede ser que también la toma de conciencia de los límites, ¿no?, que nosotros tenemos, es decir, que las personas, una vez que se someten a todo ese programa, a todas esas deliberaciones con la enfermera, se hagan conscientes de que tienen ciertas limitaciones a la hora de tomar esas decisiones. Otro motivo puede ser una cierta sobrecarga cognitiva, que puede estar afectando a esa activación a la hora de poder decidir. También una dificultad en la transferencia del aprendizaje y de la aplicabilidad en la práctica clínica, y que el optimismo o el fatalismo podían socavar el valor de planificar para un futuro incierto. Todos estos son aspectos que ya se han visto también en estudios previos. ¿Y cómo afectaba la calidad de vida? Bueno, la calidad de vida hay que recordar, ¿no?, que la medimos con el Minnesota. La calidad de vida se clasifica como una calidad de vida en 3 estadios: calidad de vida buena, calidad de vida moderadamente afectada o bien gravemente afectada. Lo mismo, hicimos la medimos previo a la intervención. Aquí tenemos los datos basales de nuestro estudio, y luego la medimos una vez que ya habíamos aplicado el programa. En el grupo al inicio, vemos que la calidad de vida es buena en el 20% y en el 7% del grupo de intervención, y que hay una calidad de vida gravemente afectada en el grupo control, pero también en el grupo de intervención. Si comparamos al año, vemos que en el grupo de intervención hay una gran mejoría de la calidad de vida, siempre a expensas, ¿no?, de que bajasen pacientes que expresaban que tenían una calidad de vida afectada de una forma moderada o bien gravemente afectada. Y en el grupo control también se produce esa mejoría, ¿no?, a base de pacientes que transmitían que tenían una calidad de vida afectada de una forma severa,
vemos que pasan a una calidad de vida moderadamente afectada. Bueno, estos resultados los enviamos a publicar y hoy mismo nos han transmitido pues que la revista clínica española nos acepta la publicación y bueno, pues a la espera. ¿Por qué afecta? Es decir, ¿por qué teníamos también estos resultados? Es decir, también calidad de vida mejora en el grupo control con respecto también al grupo intervención. Bueno, pues por un lado, siempre a lo largo de nuestro estudio tenemos un problema de la escasa muestra que puede encontrar una cierta dificultad en las asociaciones y diferencias significativas. Por otro lado, nosotros en nuestro seguimiento habitual de las consultas también puede impactar en la calidad de vida de nuestros pacientes, porque hacemos un seguimiento muy estrecho, disminuimos ingresos, disminuimos visitas a las urgencias y todo eso pues puede haber impactado también que el grupo control vea que viese esa mejoría en la calidad de vida. La planificación pues puede incrementar que la toma de decisiones de la gravedad, lo que podría generar un impacto emocional negativo, es decir, volvemos otra vez al hecho de me hago consciente y por lo tanto eso puede generar cierto impacto en la sensación de cómo es mi calidad de vida a la hora de hablar de todos estos procesos. El proceso de liberación y discusión puede estar centrado en los límites funcionales y puede aplicar la percepción subjetiva de las restricciones cotidianas. Y la carga emocional y cognitiva, pues lo que decía un poquito, ¿no? En el tercer punto, pues puede impactar en el deterioro percibido en el bienestar del paciente, ¿no? Y de nuevo, pues todo esto son, bueno, pues aspectos que una vez que nosotros tuvimos resultados y que vimos, bueno, pues que eran resultados que no nos esperábamos, pues empezamos un poco a abordar y ya se han visto en estudios previos en otras patologías. ¿Y qué ocurría con la carga del cuidador? Bueno, la carga del cuidador hay que recordar, ¿no?, que la medimos con el cuestionario de Zarig. Se divide también en lo que sería 3 niveles. Aquellos cuidadores con menos de 46 puntos no tenían prácticamente carga, o ellos expresaban que no les suponía una carga poder cuidar de sus familiares. Una carga media o ligera de cuidadores en rangos de puntuaciones de 47 a 55 y por encima de 55 expresaban pues que tenían una alta carga en cuidar a sus familiares. Lo mismo, fue un test que elaboramos al inicio del estudio y también una vez que nosotros realizamos la planificación. Al inicio vimos que en el grupo control los cuidadores expresaban, bueno, pues que tenían un 92% frente al 94% del grupo de intervención y al año, pues esto fue lo que sucedió. En el grupo de intervención la carga del cuidador mejoró del 94 al 100%, mientras que la carga en el grupo control disminuyó un poquito, ¿no?, del 92% al 47%. O sea que aquí sí que parece pues que hay cierta mejoría en el grupo, digamos, de intervención con respecto a la carga del cuidador. Y si nosotros comparamos lo que sería el grupo control con respecto al grupo de intervención, pues hay una clara diferencia, aunque decir que nuestros estudios no tienen significación estadística y fundamentalmente pues siempre volvemos a la N de pacientes, pues que es una N pequeña y que no conseguimos reclutar esos 130 pacientes que queríamos al inicio de este estudio. Bueno, estos resultados los enviamos a los premios de enfermería en desarrollo, a calidad autopercibida, y bueno, el año pasado y fueron premiados. Bien, estos son los resultados que realizamos a los pacientes que habían sido sometidos al programa de intervención. Es el cuestionario de satisfacción, es un cuestionario que está formado por 7 ítems, 7 preguntas, y bueno, 19 de los 47 pacientes al final pues lo respondieron. Se preguntaron pues, si comprendieron en qué consistía el programa. El 18 y 19 de los pacientes respondieron que sí. Se preguntó si recibieron suficiente información, ya oral o escrita, para entender el programa. El 100% de ellos expresaron que sí. Sintieron que podían acceder fácilmente a los médicos responsables, pues el 94, casi 95% también expresaron que sí.
Consideraron que los médicos tenían capacidad y conocimientos necesarios, el 100% expresaron que sí. Entendieron sin dificultades a los profesionales en las entrevistas, 17 de los 19, casi un 90% también expresaron que sí. El programa satisfizo sus necesidades y sus expectativas el 100%, y se les preguntó finalmente si les resultó fácil llegar a la consulta y 18 de los 19 expresaron que sí. Por lo tanto, concluimos pues, que hay una amplia aceptación del programa de planificación de decisiones en nuestros pacientes. Este es el cuestionario del proceso del morir. Es un cuestionario que se divide, digamos, en dos fases. Una primera de 10 preguntas que tiene una escala de 0 a 5 y que se preguntaba pues, temas como con qué frecuencia el dolor estaba controlado o con qué frecuencia el paciente no tenía miedo a morir. Y una segunda fase dicotómica, donde la respuesta era sí y no, de 7 preguntas, en las que, por ejemplo, pues, se preguntó si el paciente pudo decir adiós a sus seres queridos, o si pudo asumir el coste de su enfermedad, pudo ser abrazado o tocado por sus seres queridos. Entonces, bueno, nosotros pudimos hacer este cuestionario a 4 de los familiares, ¿no? de nuestros pacientes que fallecieron. Estos son los resultados. En resumen, hay una valoración pues mayoritariamente positiva del proceso al final de la vida. Y finalmente realizamos un checklist de lista de deseos, es decir, quisimos comprobar si una vez realizado el programa los deseos y las voluntades de los pacientes habían sido respetados siempre y cuando se hubiese dado el escenario. Es decir, por ejemplo, si se da el escenario de que un paciente necesita una transfusión sanguínea y él ha expresado que no quiere esa transfusión sanguínea, pues quisimos comprobar si en el sistema, digamos, los facultativos habíamos respetado, porque hay que decir que el programa en cada una de las historias clínicas se reflejaba qué es lo que deseaba el paciente, de tal forma que todos los facultativos, todos los sanitarios de cada uno de los hospitales podía consultar en la historia clínica del paciente este programa y ver qué deseos y qué voluntades tenía en cada uno de los escenarios que se podía plantear. El checklist de deseos se divide, digamos, en cuatro aspectos. La primera es que se elaboró un checklist pues, para comprobar si el lugar de tratamiento había sido respetado, es decir, por ejemplo, se veía si en el caso de descompensación el paciente había sido tratado en el hospital así como deseaba, si en el caso contrario, si el paciente hubiese presentado una descompensación, había sido tratado por lo tanto en su domicilio, y también se comprobaba si el lugar de fallecimiento se respetó o no. Es decir, si el paciente expresó en la consulta que él, en el caso de fallecer, quería fallecer en domicilio, pues comprobamos que así se hubiese realizado, ¿no? En segundo lugar, también se abordaron tratamientos médicos, pues si en el caso de un edema agudo de pulmón se respetó el uso de ventilación mecánica no invasiva o invasiva, el uso de morfina, medidas de soporte circulatorio, drogas vasoactivas, cardioversión eléctrica, etcétera, ¿no? O casos como lo que te he explicado anteriormente, de tratamiento de hierro oral, intravenoso, incluso el estudio endoscópico, el uso de oxigenoterapia, etcétera. También en aquellos pacientes, ¿no?, que hubiesen sido candidatos a tratamientos quirúrgicos o bien de dispositivos, comprobamos en el caso de pues si se había respetado o no esa decisión. Por lo tanto, pues casos, por ejemplo, de necesidades de colocación de TAVI, de MitraClip, de resincronización. De trasplante cardíaco, pues ninguno de nuestros pacientes son candidatos y en ese caso pues no tuvimos ese escenario. Y también se evaluó qué pasó en el caso del tratamiento paliativo, es decir, en aquellos pacientes pues, que ya estaban en insuficiencias cardíacas muy terminales, y se respetó pues, sus deseos en las últimas etapas de su vida. Bueno, todos estos son los datos de esa comprobación de lo que hemos elaborado, lo que acabamos de ver, ¿no?, del checklist de deseos. Y bueno, en resumen, vimos que existía un elevado nivel de concordancia
entre la voluntad expresada por los pacientes y las actuaciones finalmente realizadas cuando ocurrieron dichos escenarios clínicos. Bueno, antes de seguir, quería compartir el vídeo que nos ha pasado nuestra compañera Lidia, que no ha podido estar hoy aquí, y vamos a ver si pues nos ha enviado un vídeo pues para hacer para expresar pues todo lo que ha sido la parte también, ¿no? Este ha sido un trabajo muy en equipo entre la parte médica y enfermería. La parte de enfermería ha sido fundamental en el desarrollo y bueno, pues ellas tenían que estar dándonos su voz en todo esto. A ver si se puede. Creo que tarda un poquito en cargarse. Eso que lo ve. Beatriz, disculpa, tendrás Sí. que compartir tu audio para que podamos escucharlo, que si no nos pasará como con la peli. A ver. A ver si me deja. A lo mejor minimizo aquí. A ver. Es que no se me está cargando. No sé por qué. A ver, un momentín. Voy a dejar de compartir y ahora comparto de nuevo. No sé si es mi ordenador o... Los problemas del directo. Sí, y de lo técnico que... A lo mejor ahora... Voy a parar. ¿La escucháis? ¿Se ve bien el audio? ¿Se ve bien? Se ve, pero no se oye, ¿no? Me parece. No se oye, ¿no? A ver. Está compartiendo. ¿Ahora? No, no se ve. ¿Ahora se está escuchando? Sí, quiero compartir.
Vamos a tener que invitar a Lidia a que nos lo cuente en persona otro día porque me parece que no podemos oírla. A ver, Como ya se ha mencionado previamente, la planificación ¿Ahora? compartida de la atención la Ahora sí. realizamos enfermeras de ¿Ahora sí? práctica avanzada formadas en ética clínica. Lo vuelvo a poner. Hola, No, muy no. buenas tardes. Me llamo Lidia Mower y soy una de las enfermeras que llevó a cabo la planificación compartida de la atención en los pacientes que cayeron en el grupo de intervención. Como ya se ha mencionado previamente, la planificación compartida de la atención la realizamos enfermeras de práctica avanzada. Se ha parado. Si no, Beatriz, si tú has escuchado el vídeo, si lo quieres contar un poquito lo que decía Lidia, que es una pena no poder escucharla, pero para... Espera, a ver. Bea, Mediante preguntas abiertas, como, por Sí. ejemplo, ¿qué es importante para usted? ¿Qué es calidad de vida para usted? Y de esta manera conocer realmente pues, esa biografía e historia de valores del paciente. Lo he parado. No lo escucháis. A mal. saltos. Yo no sé si puedes A incluso saltos. encenderlo en tu ordenador y enfocarlo con la pantalla a ella. ¿Me explico? En vez de verte a ti, verla a ella en la pantalla de tu ordenador, si el problema es al compartirlo. Y con el audio de ella y con el audio del ordenador alto. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Es que no entiendo por qué no. Bueno, si quieres eso, intentan... A ver, es no- que. A ver. ¿Será el micro, no? Cámara. dejar de compartir y enfocarle a ella en vez de a ti, con su audio y su vídeo. Aquí. Vale. A ver, deberíais de verla a ella. Para ir cerrando esa primera fase, posteriormente le explicamos al paciente en qué consistía el documento de instrucciones previas y señalábamos la importancia del papel de designar un representante legal, no para que decida para el paciente, sino precisamente para que vele por esas decisiones y preferencias que pueda tener el paciente, ¿no? Normalmente, el representante legal debía ser una persona cercana, conocedora del paciente, que hubiese confianza y que fuera a estar presente en su vida y a participar precisamente en esta toma de decisiones sanitarias, ¿no? Hacia el final de esta primera fase, si el paciente había acudido a la consulta con su cuidador principal o con aquella persona que le gustaría o que considerase que sería un buen representante legal para el mismo, entonces invitábamos a esa persona a pasar a la consulta y le explicábamos, le resumíamos los temas que habíamos abordado en esta primera fase y también le explicábamos a esta persona, que solía ser la cuidadora principal, pues precisamente cuál era ese papel del documento de instrucciones previas y del representante legal. Y de esta manera también le preguntábamos directamente a esa persona si aceptaría ser el representante legal de su ser querido. Y la verdad es que la respuesta siempre fue que sí, de esas personas. Después agendábamos pues una segunda cita para llevar a cabo la segunda fase. La segunda fase de la planificación compartida de la atención, en ella la enfermera de práctica avanzada lo que hace es facilitar la reflexión y la discusión entre el propio paciente y su representante legal, es decir, ese cuidador principal o allegado,
sobre las preferencias de los tratamientos, intervenciones y cuidados que pudiesen darse ante determinadas complicaciones previsibles de la insuficiencia cardíaca avanzada y del proceso de final de vida de esta enfermedad. De tal manera que preguntábamos pues, sobre preferencias en cuanto a tratamientos como diálisis, ventilación mecánica invasiva, de tipo quirúrgico, desactivación de marcapasos, incluso también de cara, por ejemplo, al lugar de fallecimiento. Una vez respondida estas cuestiones, cerrábamos esta segunda fase y agendábamos una tercera cita. Esta tercera cita era para llevar a cabo la tercera fase, que realmente consistía en volcar todas esas preferencias y decisiones tomadas en la segunda fase precisamente al documento de instrucciones previas de la Comunidad de Madrid. Para ello, pues, revisábamos esas preferencias expresadas, ¿no? Esos deseos, y redactábamos junto con el paciente y el representante legal el documento de instrucciones previas y les ayudábamos a cumplimentarlo. Posteriormente les explicábamos cómo realizar el registro del documento de instrucciones previas en el registro oficial para que ese documento tuviese validez legal. Y les solicitábamos que por favor nos avisaran cuando lo hubiesen registrado. Posteriormente, al cabo de unos meses, realizábamos un seguimiento telefónico en el cual le preguntábamos al paciente si consideraba que hubiese que modificar cualquier cosa del documento de instrucciones previas. Es decir, si hubiese cualquier aspecto nuevo o cualquier evento en su vida que hubiese despertado pues, cualquier otra preocupación o que hubiese provocado que tomara una nueva visión o mirada sobre algún aspecto concreto de este proceso de evolución y de enfermedad, ¿no? Y valorar si era necesario modificar cualquier aspecto de este documento. También insistíamos en la necesidad de que el paciente nos contactara si en algún momento decidía modificar cualquier cosa del documento, precisamente para que estuviésemos al tanto de ello y para retomar esa planificación compartida de la atención y revisar esas preferencias y valores con el paciente y la familia o el representante legal, en este caso, de manera conjunta con el equipo, ¿no? Y por último, después de estas 4 fases, al año revisábamos la quinta fase, que precisamente versa sobre el respeto de ese documento de instrucciones previas. Es decir, valorábamos si ese documento había sido respetado a lo largo de ese año posterior a su registro. Además, cabe destacar que todas las fases de la planificación fueron llevadas a cabo de manera presencial y además fueron grabadas con previo consentimiento tanto del paciente como del familiar, ¿no? Del representante legal, y posteriormente llevamos a cabo el análisis cualitativo con estas grabaciones. Este análisis cualitativo precisamente se centró en identificar mediante un análisis temático posibles temas que fueran de interés, ¿no? Y de estas entrevistas precisamente se identificaron las barreras y los facilitadores tanto para los pacientes como para los familiares a la hora de llevar a cabo pues, esa planificación compartida de la atención. En cuanto a las barreras identificadas, pues vimos que a la hora de proponer por primera vez al paciente y a la familia la propuesta de participar en un programa de planificación compartida de la atención, la realidad es que muchas veces tanto el paciente como la familia podía reaccionar con cierto rechazo o miedo, precisamente porque interpretaban que plantear estas conversaciones de planificación de cuidados y final de vida implicaba que se encontraban en un punto muy cercano a la muerte, ¿no? Para derribar esta barrera precisamente, lo que debíamos hacer las enfermedades de práctica avanzada que estábamos llevando a cabo esta planificación es precisamente explicarles, ¿no? Concienciarles que el abordaje de la planificación es precisamente aprovechar momentos de estabilidad y calma para deliberar en conjunto sobre la toma de decisiones compartida entre paciente, familia y equipo, de tal manera que no se tengan que tomar estas decisiones y reflexionar sobre estos aspectos tan importantes sobre sus cuidados y tratamientos cuando se encuentra en una situación de urgencia en la que no hay tiempo precisamente para reflexionar y deliberar sobre ello, ¿no?
Y una vez que comprendían esto, se hacía, digamos, de esta manera una forma de educación tanto del paciente como de la familia, ¿no? Una vez que comprendían esto, ya se volvían evidentemente mucho más colaboradores y mucho más tranquilos, ¿no? Pero sí que era una primera barrera que debíamos pues derribar, ¿no? Otra barrera que se identificó fue precisamente la la de una posible negación por parte del paciente a su propia enfermedad. Es decir, había pacientes pues, que no aceptaban que esta enfermedad fuera incurable y fuera a seguir avanzando. Y por tanto, esto evidentemente complicaba muchísimo la escucha activa por nuestra parte y lógicamente complicaba también el propio proceso de deliberación y toma de decisiones si el paciente pues rechazaba la realidad clínica en la que se encontraba, ¿no? Por último, otra barrera que se identificó es precisamente la del miedo o el temor a no poder cambiar una decisión una vez registrado el documento de instrucciones previas. Para derribar precisamente esta barrera, tuvimos que hacer también una educación tanto a la familia como al paciente sobre cómo funciona el documento de instrucciones previas y realmente el objetivo del mismo, ¿no? Y la importancia que puede tener, la utilidad, ¿no? Pero es cierto que la idea de plasmar decisiones en un documento físico que luego fuera a tener una validez legal provocaba en algunas ocasiones inseguridad a la hora de, pues, si uno cambiaba de opinión, eh, no poder cambiar a tiempo esas preferencias en el documento y que entonces se pudiese de algún modo pues no respetar esas decisiones del paciente, ¿no? Para ello, pues efectivamente educamos al paciente y a la familia en el funcionamiento del documento y en precisamente la posibilidad de poder modificarlo siempre que quisieran o incluso anularlo. Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de haber explicado esto en múltiples ocasiones, si nos remontamos a los hechos y a los resultados del estudio, vemos que de los 29 pacientes del grupo de intervención, tan solo un 15% registraron el documento de instrucciones previas, lo cual quiere decir pues, que esta inseguridad, este miedo, pues, se mantuvo a pesar de conocer realmente el funcionamiento del mismo. No obstante, esto no quiere decir que la planificación no fuese útil ni que no tuviera sentido. Al revés, precisamente la planificación compartida de la atención, la utilidad que tiene es precisamente que el equipo sirva de mediador, de facilitador entre la familia y el paciente, precisamente para facilitar esas conversaciones en las que se genera esa deliberación de preferencias y deseos del propio paciente, ¿no? Y precisamente mantener estas conversaciones es el propio fin de la planificación, precisamente para facilitar esa reflexión e identificación de valores y de deseos, ¿no? Y la idea de volcarlo en el documento es precisamente para consolidar y darle esa validez legal a este proceso. Pero no es el fin último y no desacredita todo ese proceso de toma de conciencia y de toma de conciencia no solo del proceso de enfermedad del propio paciente, sino del cuidador sobre las decisiones y preferencias precisamente del paciente sobre su propia salud, ¿no? Un ejemplo de una cita de una hija en la primera fase nos ilustra también esta idea de barrera que encontramos a la hora de plantear precisamente este programa de planificación en el grupo de intervención de un paciente en específico, en el cual la propia paciente decía textualmente: no pensaba que mi padre estuviera tan grave, ¿no? Creo que es importante resaltar esta cita porque nos ilustra cómo en esta primera fase tenemos una serie de prejuicios y de miedos y preocupaciones que presentan tanto el paciente como la familia a la hora de iniciar estas conversaciones de planificación de cuidados y final de vida, ¿no? Y es precisamente en ese momento en el que hay que explicarles la importancia de mantener estas conversaciones precisamente para respetar esos deseos y también para evitar tener que tomar decisiones de gran peso en situaciones de urgencia y de muchas prisas, ¿no? Y evitar pues fallos de comunicación que al final se podrían trasladar en no respetar esas preferencias del paciente, ¿no? Esos eran, por tanto,
barreras que encontramos de cara a los pacientes, ¿no? En cuanto a barreras específicas de los propios cuidadores principales, encontramos que la principal fue la propia hipervigilancia de estos cuidadores principales, ¿no? Presentaban unas características de hipervigilancia y también de sobreprotección en el cuidado, lo cual hacía que la propia familia, ese cuidador, buscase sobreproteger al paciente y evitar, por tanto, que el paciente tuviese que, pues, participar y tomar, pues, agencia en sus cuidados y en su proceso de enfermedad, ¿no? Esto, evidentemente, fue algo que tuvimos que tratar y abordar con el cuidador de cara a facilitar esa autonomía del paciente para que expresase esas preferencias y deseos, ¿no? Y realmente, una vez que el cuidador escuchaba de la boca del propio paciente, de su ser querido, la necesidad de conocer más información sobre su enfermedad, la necesidad de manejar más información y conocimientos y de participar más en la toma de decisiones que conciernen a su salud, y como esto tiene una conexión directa con un sentimiento, pues, de tranquilidad y de calma después de haber expresado estas preferencias y deseos al equipo sanitario, es verdad que una vez que ese cuidador escuchaba esa necesidad expresada por parte de su ser querido, precisamente esa sobreprotección e hipervigilancia, pues, era contrarrestada y de tal manera que también la propia familia pasaba a darle ese espacio al paciente de ser protagonista de su propia enfermedad y también de contrarrestar esa posible sobrecarga y angustia que pudiese estar presentando ese cuidador, precisamente por sentir que debía, pues, proteger a su ser querido y tomar las decisiones por esa persona, ¿no? Y otra barrera que se identificó de cara a los cuidadores fue precisamente la de la disponibilidad, o más bien la falta de disponibilidad a la hora de agendar citas para realizar la planificación compartida de la atención, generalmente por los horarios laborales de los familiares y de los cuidadores, ¿no? Esto, evidentemente, era una barrera logística importante y, al final, el método que se usó para intentar paliarlo era precisamente intentar agendar las citas los días que el paciente tuviese ya otra cita en el hospital, de tal manera que de un mismo viaje se aprovechaban, pues, para llevar a cabo las diferentes fases de la planificación y así evitar que tanto el paciente como el cuidador tuviesen que realizar más visitas al hospital, ¿no? Eso, por un lado, de cara a las barreras que se identificaron. Y luego, de cara a los facilitadores que se identificaron, pudimos identificar, sobre todo, principalmente, la importancia del rapport, es decir, de esa relación de confianza con el propio equipo que lleva a cabo la planificación compartida de la atención. Esto es importante porque, al final, estamos hablando de temas de alta sensibilidad y en el cual resultan incómodos, incluso generan bastante miedo y preocupaciones tanto al paciente como a la familia, sobre todo en la primera y en la segunda fase de la planificación, ¿no? En lo que es la identificación de conocimientos y exploración de valores de la primera fase y en la segunda fase a la hora realmente de tomar esas decisiones y expresar esas preferencias, ¿no? Entonces, identificamos la necesidad de generar un ambiente de confianza y de seguridad en la consulta de cara al paciente y también a la familia para que nos incluyeran en ese círculo de seguridad y se sintiesen tranquilos y a gustos a la hora de expresar miedos y preocupaciones y a la hora de expresar también esas preferencias y deseos, ¿no? Y una vez que se establecía esa confianza con el paciente y la familia, se generaba posteriormente una relación clínica mucho más consolidada, en la cual había generalmente expresado por el paciente y la familia una sensación de mayor tranquilidad de cara al propio equipo sanitario, de sentimientos de ser conocedores y partícipes precisamente en esos objetivos y en esas expectativas de cara al propio proceso de enfermedad del paciente, ¿no?
También se identificó como un facilitador precisamente que el paciente hubiera sido previamente cuidador principal de una persona dependiente, ¿no? Esto tiene todo el sentido del mundo precisamente porque si nuestros pacientes ya han pasado por ese proceso de ser cuidadores, pues esto facilitaba mucho el planteamiento de determinadas cuestiones a lo largo de la planificación compartida de la atención, porque generalmente implicaba que ese paciente ya había reflexionado previamente sobre estos temas. ¿Y esto por qué? Pues precisamente se ha visto que los pacientes y las personas que son cuidadoras principales, al estar en contacto directo con una persona dependiente y una persona que pues se encuentra en un momento cercano a la muerte y viviendo procesos pues posiblemente de reagudización y demás, pues estas situaciones lo que hacen es enfrentar a ese cuidador a esa realidad clínica que está viviendo su ser querido, ¿no? Muchas veces a tener que tomar decisiones por su ser querido si no se encuentra en una situación de poder expresarlas ellos mismos, ¿no? Y se han visto en esa tesitura de tener que reflexionar sobre qué es lo mejor para su ser querido que está enfermo, y esto posteriormente se traslada a una reflexión personal sobre precisamente cuáles son sus preferencias y sus deseos de cara a sus propios cuidados y su propio proceso de enfermar y de muerte posterior, ¿no? Entonces, los pacientes que habían sido previamente cuidadores expresaban que realmente ya habían reflexionado en casa sobre estos temas, pero que realmente nunca habían verbalizado estas preferencias y estos deseos a sus propios cuidadores principales o familiares, ni tampoco a su equipo sanitario, a su equipo asistencial, ¿no? Entonces, pues era realmente un gran facilitador que el paciente ya hubiese reflexionado sobre esto previamente y no le pillase pues todo al final un poco de nuevas. Sin embargo, lo importante es destacar que el ritmo lo marca siempre el paciente y esta planificación compartida de atención la estructuramos en 5 fases, pero si algún paciente se encontraba en algún momento más desbordado a la hora de tener que planificar y expresar esas preferencias, le planteábamos dividir determinadas fases, sobre todo la segunda fase, en 2, para así darle más tiempos para que el paciente pudiese pues, reflexionar durante más tiempo y sentir que tomaba pues, una decisión de manera menos apresurada, ¿no? Y por último, el último facilitador que se identificó como bastante importante además era precisamente el que el paciente o la familia tuviese creencias religiosas. ¿Y esto por qué? Pues precisamente porque esas creencias religiosas se entendían precisamente como una confianza en el final de vida en un orden superior, ¿no? Es decir, contrarrestaba ese miedo generalizado que tenemos en la sociedad a la muerte y generaba pues un ambiente un poco más de tranquilidad a la hora de expresar pues preocupaciones de cara a la muerte. Esos pacientes tenían una confianza pues en un ser superior de que al final pues habría posiblemente otra vida o otras posibilidades y de que el final de vida pues fuera a ir de manera tranquila y, y sin desasosiego, ¿no? Así que bueno, ya para concluir, con este estudio creo que es importante destacar la importancia que tiene este estudio realmente y el orgullo que es haber podido participar en este estudio, precisamente porque es el primer trabajo que es mixto, multicéntrico, internacional y que además ha sido llevado a cabo por un equipo multidisciplinar con enfermeras de práctica avanzada que abordan pues, todos los aspectos y que además este ensayo está centrado realmente en esa diada paciente-persona, es decir, integrando ese núcleo familiar de persona cuidadora, familia y paciente, ¿no? Lo cual sabemos que en enfermedades crónicas avanzadas es un elemento fundamental, ¿no? para planificar los cuidados. Además, se llevó a cabo, gracias a este estudio, un seguimiento completo y coordinado por la Enfermería de Práctica Avanzada en Insuficiencia Cardíaca y queda claro que esas enfermeras de práctica avanzada deben incluir la planificación compartida de atención en ese abordaje integral a su paciente,
ya que se ha demostrado con este estudio que la planificación repercute positivamente en la calidad de vida de los cuidadores de las personas de edad avanzada con esta enfermedad. Además, con este programa de planificación se favorece el conocimiento sobre la propia trayectoria de enfermedad crónica del paciente, al mismo tiempo que se permite proporcionar herramientas que facilitan el cuidado y que alivian esa incertidumbre de quienes los acompañan, lo cual sin duda es muy importante. Así que nada, daros las gracias por escucharme y espero que hayáis disfrutado de conocer cómo se ha planteado este estudio. Muchísimas gracias. Bueno, y antes de terminar, quería mostraros pues, el testimonio de la hija de una paciente que estuvo en el programa y bueno, pues finalizar con ella y con sus palabras, que espero que se pueda escuchar bien y oír, a ver si es posible. Hola, buenos días. Soy Ángeles. Soy hija de una paciente que estuvo en la planificación compartida de la atención hasta el último momento y solo quería hablaros un poco de mi experiencia, deciros de qué gran ayuda fue el tema de esta experiencia junto a mi madre y a los profesionales que me acompañaron. Y creo que esto debería de estar en todos los ámbitos de la salud, da igual la enfermedad que se padezca. Al final este acompañamiento es lo más importante. Mi padre falleció hace 10 años y no pudo disponer de esta gran ayuda. Me emociono cuando hablo de esto, no lo puedo evitar y solo daros las gracias y deciros que sigáis adelante hasta que lo consigáis. Un fuerte abrazo. Bueno, pues esto es todo lo que os queríamos contar de cómo ha ido este estudio y nuestra experiencia. Pues muchas gracias, Benja, sí. No, nada, yo apuntar 3 cositas, ¿no? Porque hemos hecho una presentación muy amplia, yo creo, ¿no? Yo creo que, aunque a pesar de los fallos técnicos, ha merecido la pena escuchar a Lidia, ¿no? Porque efectivamente toda la parte metodológica de reclutamiento y demás, pues la hemos hecho desde el ámbito de la medicina, del médico, porque el diagnóstico y demás estaba en nuestras manos, pero lo que es la aplicación del programa la ha hecho enfermería al completo en los 4 centros, fundamentalmente 4 enfermeras, y por eso yo creo que había que escuchar a Lidia, ya que no estaba aquí con nosotros. En cuanto a los apuntes, esto, como norma general, yo recuerdo cuando iba a hacer la tesis doctoral, una cosa que me di cuenta y que me sigo dando cuenta cada vez que me hago alguna investigación es que el trabajo de campo siempre es mucho más difícil de cuando se planifica un proyecto de investigación. O sea, pensamos que va a ser de una manera, que lo vamos a hacer en un tiempo determinado, con unos medios determinados, y nunca, nunca, nunca es así. O sea, que siempre hay que ser pesimista a la hora de diseñar un proyecto de investigación porque realmente el trabajo de campo es muy difícil. Aquí la principal dificultad, más allá del COVID, que nos pilló, tuvimos que empezar de cero, cuando en el 21, más allá de eso, ese era el reclutamiento. Claro, en Alcorcón es verdad que teníamos mucho músculo porque teníamos una unidad de insuficiencia cardíaca con una enfermera, 2 enfermeras muy implicadas, por supuesto Beatriz, estábamos ahí un equipo al completo. Y en otros centros, hubo 2 centros que no consiguieron incluir a ningún paciente. Cuando publicamos el protocolo, que como os hemos comentado, lo publicamos en una revista, ahí es cuando se pusieron en contacto con nosotros este complejo hospitalario de Liverpool y ellos, una enfermera en concreto, que fue la que se puso en contacto con nosotros, fue la que también comenzó a hacerlo allí y buscamos en un congreso, en una reunión de insuficiencia cardíaca, planteamos el problema que había de reclutamiento. El 12 de octubre se sumó y por suerte sumó bastantes pacientes el 12 de octubre. Y a la hora de reclutar, más allá de otras cuestiones y dificultades que podía haber, era el deterioro cognitivo. Yo aquí muchas veces, igual que se suele decir el término jurídico ese de indubio pro reo, pues yo diría aquí indubio pro autonomía. John Harris, el filósofo, dice que, bueno, pues aunque sea mínima la autonomía al paciente, hay que darle voz a esa autonomía y dejarle decidir en la medida de lo posible. Entonces, eso del mini mental, que estuviera por
había veces que te entrevistabas con los pacientes y decías, este paciente se está enterando y acepta participar, pero tiene un mini mental de 26 y no puede, entre comillas, entrar. Entonces, lo flexibilizamos un poquito y la idea esta de indubio pro autonomía, bueno, pues algo nos ayudó a incluir finalmente más pacientes. Luego deciros que, claro, las enfermeras que estaban en los 4 centros, era fundamental que a la hora de aplicar el programa hubiera una cierta armonía a las distintas fases. Entonces, por eso hacíamos siempre un programa, hicimos un proyecto, digamos, de formación para estas enfermeras para que, insisto, pues hubiera una armonía entre ellas y luego pues siempre un contacto continuo como es natural. En cuanto a los resultados, que ya ha contado Beatriz, la limitación del número, de la N, llegamos a 67 y con unas pérdidas finales que reducen el número final. Que todos, ya habéis visto, de alguna forma mejoran algo esa capacidad de toma de decisiones. Yo creo que ha postulado Beatriz las distintas opciones que hemos barajado. Fundamentalmente, dentro de esa, no dejan de ser evidentemente hipótesis, pero bueno, eso de que la toma de conciencia y estar más sensibilizado te pueda hacer de alguna manera tener más miedo, más dudas, es una opción que hemos barajado, entre muchas otras que se han comentado. Me ha gustado que el cuidador claramente mejore de alguna forma la sobrecarga del cuidador en los que estaban en el programa de planificación. No era el objetivo principal, pero es un dato que hemos encontrado y yo creo que es un dato interesante. Luego la parte cualitativa, como habéis visto, aporta mucha información. Esto no hace falta insistir en ello, pero aporta mucha información y más adelante intentaremos publicarla, ¿no? Porque desde luego es algo que yo creo que va a ayudar para el futuro. Y yo finalmente ya decir que el estudio este me lo tomo como un punto de partida, como una palanca para hacer nuevos estudios. No sé si tanto con una N más grande para encontrar diferencias estadísticamente significativas, no sé si tanto en eso, sino para hacer estudios de planificación mejores, identificar puntos que se pueden reforzar, otros que realmente, si es posible, que se hayan hecho bien. Y bueno, yo creo que necesitamos de alguna forma todo el equipo y con todo el feedback que tengamos a partir de ahora con vosotros y con los que podamos hablar, sedimentar estos datos para ver realmente qué se puede hacer un poquito en el futuro. Luego está todo siempre el problema de los recursos para hacer una buena planificación, que aquí no lo hemos encontrado. Es decir, lo ha contado Beatriz y lo ha contado Lidia, pero no os imagináis, bueno, si os lo imagináis, la dificultad que suponía en un hospital encontrar un hueco para que la enfermera hiciera la planificación con un paciente que les llevaba a lo mejor 1 hora y pico a hacer la primera consulta. Pues todas esas cuestiones de recursos y logísticas, cuando le cuentas del proyecto a un centro, al director médico de enfermería o lo que fuere, les parece estupendo, pero luego cuando hay que concretarlo, realmente hay otras barreras que no se han comentado. Y ya nada más, que bastante hemos hablado. Pues 1.000.000 de gracias, yo creo que muy, muy interesante y gracias por hacerlo a varias voces, que eso también tiene un valor añadido a pesar de las dificultades. Y nada, tenemos un ratito ahora para poder dialogar, así que vais levantando la mano si queréis y podemos ir comentando entre todos. Mientras se anima el personal,